bien, muy bien. Bueno, el día de hoy tenemos dos temas. Un tema es las becas para niñas y niños de primaria. Como saben, la beca Rita Cetina, en el caso de primaria, es beca de útiles y uniformes escolares y es pertinente informarlo hoy porque Julio León y Mario Delgado ya están realizando asambleas en todas las primarias del país y ya se están entregando las tarjetas del Banco de Bienestar para que en agosto reciban esta beca de útiles y uniformes escolares. Entonces nos van a platicar Julio León, que es el responsable de becas, y Mario, que está aquí. Y después María Luisa Albores, consejera jurídica. ¿Qué dije? María Luisa Albores, Luisa María. A María Luisa Albores le digo Luisa María y a María Luisa le digo, a María Luisa le digo Luisa María y a Luisa María le digo María Luisa. Bueno, Luisa María Alcalde Luján, consejera jurídica, nos va a presentar una propuesta que venimos trabajando desde hace tiempo y que queremos aprovechar el periodo extraordinario que va a haber del Congreso para aprobar los cambios a la reforma al Poder Judicial para enviarla al 2028. Ese proceso ya se entregó aquí, esa propuesta se entregó, la presentamos aquí el lunes, el pasar la elección al Poder Judicial al 28. Eso significa que tiene que haber un periodo extraordinario de la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores y después de todos los congresos estatales. Venimos trabajando ya una propuesta desde hace tiempo que vamos a aprovechar que se reúne el periodo extraordinario para presentarla. Esta propuesta en realidad venía en el plan A, si se acuerdan, hicimos varias propuestas para fortalecer la democracia y fortalecer la elección del 2027 en el país. Ahí hablábamos de democracia participativa y muchos temas que al no aprobarse el plan A ya no pudieron presentarse posteriormente. Pero hay un tema de relevancia que tiene que ver con evitar que haya algún candidato o candidata de cualquier partido político que hubiera algún riesgo de vínculo con la delincuencia organizada. Es algo que se ha estado trabajando, platicando desde hace tiempo y Luisa María tenía ya preparada esta propuesta y ayer tomamos la decisión de que sea enviada de una vez porque tiene que tomarse en cuenta para el periodo electoral del 2027, a lo mejor después ya no estaría dentro del periodo electoral o de los periodos previos al periodo electoral. Entonces vamos a presentar los dos temas. Uno, repito, una buena noticia. ¿Para cuántos millones de niñas y niños? ¿8? 8 millones de niñas y niños que van a recibir su apoyo de útiles y uniformes escolares. Y la segunda, que tiene que ver con esta propuesta para que se fortalezcan las capacidades del Instituto Nacional Electoral para poder revisar cualquier candidatura. Pues vamos, Julio o Mario. Julio, directo, adelante. Buenos días a todas y todos. Con su permiso, Presidenta, vamos a rendir el informe de becas y vamos a explicar cómo también ya hemos arrancado con este operativo de entrega de tarjetas de la beca Rita Cetina de primaria. ¿Me ayudan con la primera lámina, por favor? Por lo que obedece al reporte de Rita Cetina, en educación secundaria, con la beca que iniciamos recién, la Presidenta llegó a la administración, que fue la beca Rita Cetina para los estudiantes de secundarias públicas, donde reciben 1,900 pesos de forma bimestral. Ya tenemos al día de hoy 5,247,246 estudiantes.
y quienes estarán siendo atendidos en primaria con la beca Rita Cetina para útiles y uniformes ya será un total de 9.994.200 estudiantes. Y algo que traemos heredado del expresidente Andrés Manuel López Obrador en preescolar son 176.362 becarios. Esto nos dará un total ya para este siguiente ciclo escolar ya atendido en educación básica de 15.417.808 becarios, con una inversión que supera los 83.587 millones de pesos. Siguiente, por favor. En lo que tiene que ver con media superior, atendemos a 4.180.747 becarios, con una inversión de 39.717 millones de pesos. Siguiente, por favor. En educación superior con jóvenes escribiendo el futuro, atendemos a 423.107 estudiantes con una inversión de 12.270 millones de pesos. Siguiente. Esta beca Gertrudis Bocanegra nació en el marco del Plan Michoacán, pero la presidenta ha tomado la decisión de poco a poco ir incorporando más estados. Ya se incorpora, recientemente lo anunció la presidenta en su visita a los estados, se incorpora para este nuevo ciclo escolar el estado de Chiapas y el estado de Campeche. Esto nos dará un total de atención de 167.597 estudiantes en estas tres entidades federativas, con una inversión de 2.340 millones de pesos. Así que, pues muy buenas noticias para las y los estudiantes de Campeche y de Chiapas, porque de manera universal, por instrucciones de la presidenta, ya la beca Gertrudis Bocanegra, que tiene un monto de 1.900 pesos bimestrales para transporte, ya será atendida en esas entidades federativas. Siguiente, por favor. Para el cierre de este ciclo escolar, la sumatoria de becarios será de 20.132.490 con una inversión de 136.627 millones de pesos. Siguiente, por favor. Preparé esta gráfica para ver el crecimiento que ha tenido el sistema de becas, que ha sido exponencial. El compromiso de la presidenta con la educación es extraordinario y lo vamos a ver en esta gráfica. Lo que esta gráfica nos expresa es el cierre de sexenio de cada administración anterior. Iniciando en el cierre del sexenio del año 2000, se cerró el sexenio con una atención de becarios de 2.8 millones de estudiantes, con una inversión de 4,000 millones de pesos con el programa Progresa. Cuando el programa cambia a oportunidades, al cierre del sexenio en el 2006, se atendieron a 6.9 millones de becarios, con una inversión de 16.500 millones de pesos. Se mantiene el mismo equipo en el gobierno y sigue oportunidades. Mantienen el número de becarios, pero subieron el monto de inversión. Cuando pasa a Prospera, se atendieron a 7.5 millones de estudiantes, con una inversión de 40.600 millones de pesos. Al cierre del sexenio del expresidente Andrés Manuel López Obrador, hubo un crecimiento importante con la universalidad de educación media superior y se atendieron a 8.5 millones de estudiantes con una inversión de 98.100 millones de pesos. Esto al cierre de sexenio. Con la presidenta vamos apenas a año y medio y en este segundo año de administración esperamos cerrar con 22 millones de estudiantes becados en el sistema de becas de nuestro país, con una inversión presupuestada en 178.200 millones de pesos. Como pueden ver en esta gráfica, el crecimiento es exponencial, hay un gran compromiso de la presidenta y se ve reflejado en la inversión y en el compromiso que se tiene con la educación de las y los estudiantes. Si lo vemos en cuanto a un comparativo del 2000 versus 2026, en becarios hemos crecido un 710.5%, y en materia de presupuesto 4.352.7%. Siguiente, por favor. Por lo que obedece al apoyo de Rita Cetina Primaria, que es lo que ya estamos arrancando ahora con la entrega de tarjetas, es un apoyo anual de 2.500 pesos por becario, que hoy están recibiendo las tarjetas, pero el depósito se va a realizar por instrucciones de la presidenta en agosto. Siguiente, por favor. Y así es como nos alistamos
ellas y ellos quienes están en pantalla en este video son las servidoras y los servidores de la educación. Hicimos todo un proceso de capacitación en donde buscamos hacer más eficiente la entrega de las tarjetas. Los temas principales que vimos en esta capacitación fue la simplificación de la entrega de tarjetas para que papás, mamás no tengan que pasar mucho tiempo para recibir su tarjeta, sino que sea un proceso muy ágil. Eso nos lo ha pedido la presidenta. Hemos desarrollado nuevos sistemas de captura que sean más amigables, que sean más rápidos y sobre todo fortalecimos el trabajo en equipo. Nadie puede solo, las cosas que se hacen en equipo salen mejor y hoy el equipo de becas está muy consolidado. Siguiente, por favor. Y esto es lo que estamos realizando hoy en día. Este video muestra cómo son las asambleas de una entrega de tarjetas en las escuelas primarias, en sedes concentradoras. Ahí los servidores de la educación están formalizando la entrega de tarjetas. Entregamos un folleto informativo para que conozcan cómo funciona el sistema de becas total de nuestro país y aprovechar pues para pedirles a mamás, papás, tutores que se mantengan pendientes de la convocatoria que realizaremos a través de la escuela donde estudia su hijo o su hija y que preparen esta documentación porque se requiere para la formalización de la tarjeta. De mamá, papá o tutor, identificación oficial en original y copia, acta de nacimiento en copia, CURP y comprobante de domicilio reciente en copia. Y de él o de los estudiantes de primaria, acta de nacimiento y CURP. Son 5 millones de tarjetas que estaremos entregando, Presidenta, y arrancamos el lunes pasado y estaremos concluyendo el 31 de julio. Siguiente, por favor. Hay algunas fotografías de cómo lucen las asambleas. Siguiente. Siguiente, por favor. Siguiente. Y por último, hemos recibido bastantes consultas en redes sociales de que la población quiere saber qué pasó con su trámite. Entonces, cuando ellos hicieron su trámite, en la plataforma se arrojó un folio. Y ahora con este número de folio, a partir de hoy a las 4 de la tarde, estará disponible el buscador de folio para que puedan consultar cuál es el estatus que guarda su solicitud. Escaneando el código QR, entrarán a esta plataforma, ingresarán el código y la plataforma les arrojará cuál es el estatus que guarda su solicitud. Por lo que corresponde al reporte de becas, es cuanto, Presidenta. Con su permiso, Presidenta, medios de comunicación, el día de hoy queremos informar que estaremos enviando a la Comisión Permanente del Congreso de la Unión para que a su vez sea turnada una iniciativa de reforma a la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales que, como aquí ha sido mencionado por la Presidenta, pretende establecer mecanismos eficaces para que los partidos políticos puedan tomar decisiones respecto a las candidaturas que propondrán ya a partir de la elección del 2027 y evitar o que cuenten con la información necesaria para evitar que haya cualquier vínculo con la delincuencia organizada. Vamos a presentar. Comisión de Verificación de Integridad de Candidaturas. Adelante. Esta es una reforma a la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales. Estamos proponiendo la creación de una comisión de verificación de integridad de candidaturas que dependa del INE. Esta comisión será integrada por 5 consejeros electorales elegidos y votados por un periodo de 3 años por el Consejo General. La comisión será un vínculo entre los partidos políticos que voluntariamente decidan participar y las autoridades de seguridad, inteligencia y procuración de justicia para recibir y consultar los nombres de los aspirantes a candidaturas con el CNI, la Fiscalía General de la República, la UIF, es decir, la Unidad de Inteligencia Financiera, y la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, sobre la existencia de información para establecer un posible riesgo razonable de vínculos con la delincuencia organizada. Adelante. ¿Cómo funcionaría? Los partidos políticos entregan voluntariamente a la comisión la lista de aspirantes a ser candidatos. La comisión
consulta con las diferentes dependencias, con la UIF, con la CNBB, con CNI y con la Fiscalía General de la República. Estas autoridades hacen un análisis y determinan que no existe riesgo o que existe un riesgo razonable. Esta información las instituciones la entregan a la comisión sin señalar el asunto del que se derive el riesgo, únicamente estableciendo si existe o no un riesgo razonable. La comisión informa a los partidos políticos si existe o no riesgo razonable, señalando las instancias o dependencias que advierten ese riesgo. Con base en esa información, los partidos políticos serán responsables de determinar si registran o no dicha candidatura. De encontrar información relevante, las instituciones, de acuerdo a sus atribuciones, continuarán con las investigaciones correspondientes. Adelante. Las personas que aspiren a una candidatura deberán, como requisito obligatorio, manifestar al partido político que los postule su conformidad de ser evaluados por la Comisión de Verificación de Integridad de Candidaturas, independientemente de la decisión del partido de someterla o no a consulta de la comisión. Y finalmente, todo este proceso se realizará en condiciones de confidencialidad entre todas las partes y la información que identifiquen las autoridades competentes tendrá carácter reservado para no afectar, en su caso, el debido proceso. Esta sería la iniciativa de reforma que estaríamos enviando para ser discutida y, en su caso, aprobada por el Congreso de la Unión. No es una reforma constitucional, es una reforma a la ley electoral. Es cuanto, Presidenta. Gracias. Bueno, esta es la propuesta. ¿Por qué lo planteamos? Que es importante. Hemos vivido desde que entramos algunos casos, y lo subrayo, algunos casos, de vínculo entre algunas presidencias municipales y la delincuencia organizada. Si recuerdan, cuando entramos, pasó en el Estado de México. Se hizo esta operación que se conoce como Operación Enjambre, en donde algunos presidentes municipales o personas que trabajaban en presidencias municipales se encontró que eran quienes estaban vinculados con actividades de delincuencia. Después vino el caso de Teuchitlán, donde el alcalde de Teuchitlán, de Movimiento Ciudadano, fue detenido por tener vínculos. Después el caso de Tequila. Y mucho de esto fue denuncia que me hizo la ciudadanía y que yo pedí que hubiera investigación. Ayer un caso de Morelos, de 2 presidentes municipales y algunas personas que trabajaban ahí. Entonces, desde que pasó lo de Morelos, planteamos qué se puede hacer para evitar o que el INE tenga las capacidades para poder saber por lo menos una investigación. Obviamente todo tiene que estar en el marco de la presunción de inocencia que marca nuestra Constitución y las leyes. Y además son casos aislados, no es una cosa generalizada, son casos aislados. Pero es importante, si vamos a tener elección en el 2027, que se presente algún mecanismo que permita a los partidos políticos saber si una persona que se postula por el partido tiene o no algún antecedente. Lo presentamos, repito, en el plan A, aquel plan que hicimos de reforma electoral, que incluía incluso la desaparición de los plurinominales, en fin, varios temas. Al no aprobarse el plan A, pues esta parte quedó fuera.
Como ya está muy pronto a cerrar las posibilidades de reformas a las leyes, previo a la elección o al inicio de todo el proceso electoral del 2027, porque inicia con tiempo, pues entonces tomamos la decisión de que esta iniciativa que preparó Luisa María Alcalde, bajo esta premisa que habíamos venido trabajando, se presente ahora al periodo extraordinario. Entonces, esta es la razón por la cual se está presentando. Y como se ve, está en el marco de la Constitución, de las leyes, y depende de los partidos políticos hacerlo o no. Y es una comisión del INE que, en coordinación con las instituciones del Estado mexicano de investigación, puedan tener la presunción de un riesgo, y ya el partido político decidirá, frente a la información que se le proporcione, si postula o no a esta persona. Claro, si se encuentra algo, pues las instituciones del Estado mexicano tienen que presentar denuncia ante la Fiscalía o la propia Fiscalía, si es que fuera el caso. Entonces, esta es la propuesta y son los dos temas que queríamos presentar el día de hoy, y vamos a las preguntas. Buenos días a todas y todos. Carlos Navarro de Heraldo Media Group. Presidenta, ¿por qué es importante destinar 172,000 millones de pesos en este año en apoyo a los jóvenes a través de las becas? El objetivo es que las familias que tienen hijos desde la primaria hasta la educación media superior, y en un porcentaje que va a ir aumentando de la educación superior, no tengan problemas económicos para poder llevar a sus hijos a la escuela. Que la situación económica de las familias no defina la posibilidad de estudiar o no. La beca ayuda a evitar la deserción, pero además garantiza que todas y todos los niños, adolescentes, lleguen parejos a la escuela, que tengan lo mínimo indispensable para desarrollar sus estudios. Y es inversión en educación. Es la mejor inversión que se puede hacer, apoyar a las familias para que tengan todo lo indispensable para poder llevar a sus hijos a la escuela. Gracias. Presidenta, sobre esta propuesta, ¿cuáles serían los criterios para definir riesgo razonable? ¿Qué tendrían que encontrar para alertar en este caso? ¿Ves? Todo esto es en el marco, como bien señala la presidenta, de presunción de inocencia. Y obviamente no estamos en un proceso en el cual ya se tenga toda la evidencia para abrir una carpeta de investigación y tampoco ya acreditado el delito para una sentencia. En realidad lo que hacen las dependencias es analizar antecedentes y toda la información necesaria para identificar focos rojos. Entonces no quiere decir que ya están diciendo que una persona esté como tal vinculada. Incluso lo poníamos ahí, que de encontrar información pues tiene que proceder y hacer su investigación. Pero si encuentra alguna información relevante que identifique como riesgo razonable, y hay que establecerlo en ese marco, entonces transmite esa información. Como lo decíamos, no transmite la carpeta de investigación, sino que hace una clasificación y dice riesgo razonable o no. Eso es lo que le informa a la comisión por temas de confidencialidad y por temas de presunción de inocencia, es lo que la comisión le transmite al partido político. Cada una de las dependencias podría pasar que la UIF no identifica, pero la Fiscalía sí, pero la Comisión Nacional Bancaria y de Valores no. Entonces le informa qué dependencia en su caso identificó ese riesgo. Entonces las propias instituciones van a establecer respecto a la información que tienen disponible si existe o no ese riesgo razonable. Incluso en algunos casos, cuando se detectaban, presentaban algunas impugnaciones ante los tribunales. Por ejemplo, en la elección de la gubernatura de Sinaloa en el 21 no fue impugnada ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial, justo para no llegar a este tipo de escenarios, ¿o cómo lo podemos entender? En realidad, la iniciativa lo que establece es que esta información, insisto, voluntariamente el partido político la solicita a la comisión y la comisión le entrega al partido político, pero tampoco el partido político está obligado
necesariamente a respetarla, es decir, con esa información toma una decisión si postula o no a determinada persona. Es decir, no es un filtro que inhabilita a una persona para ser candidata. Esta persona no podría impugnar dicha determinación porque no le estamos bloqueando la posibilidad de ser o no candidata. Simplemente la comisión le entrega al partido político y el partido político toma sus decisiones internas de a quién va a postular, pero ya con esta información que antes no se tenía. ¿Qué pasaba anteriormente? Un partido político no tenía acceso a estas instituciones para preguntar sobre antecedentes o información relevante que le permita tomar mejores decisiones. Gracias. Presidenta, preguntarle si ya analizaron la orden que firmó ayer el presidente de Estados Unidos sobre el caso de las remesas. Sí, lo está revisando la Secretaría de Hacienda y pues ya formalmente el embajador de México en Estados Unidos, porque ya recibimos el beneplácito, Roberto Lázari, se estará yendo en las próximas semanas. Lo están analizando conjuntamente para poder hablar en su momento con el Departamento de Estado. Realmente, ¿qué es lo que plantea? Que tiene que investigarse un número a través del cual las personas que no tienen documentos en Estados Unidos puedan abrir una cuenta o enviar o tener un envío. Recuerden que hemos hablado nosotros, aquí lo mencionamos hace como 15 días, que el 95% de las personas, ya sea que nacieron en México, son hijos de mexicanos en segunda o tercera generación, la mayoría tienen papeles, la gran mayoría. De 40 millones de mexicanos son alrededor de 4 millones, solo el 10%, que no tiene algún documento en Estados Unidos, y de ellos la gran mayoría lleva 10 años en Estados Unidos. Entonces, se está haciendo el análisis de qué posibles implicaciones pueda tener para el envío de recursos a sus familias y también la solicitud en todo caso al Departamento del Tesoro para que pueda ser mucho más claro. Pero hasta ahora no vemos un gran riesgo, pero de todas maneras es importante hacer el análisis. ¿No es parte del acoso que hay hacia nuestros paisanos a partir de esta administración, Presidenta? Pues tiene que ver con una visión del gobierno de los Estados Unidos, con la que no coincidimos, lo hemos dicho aquí. Las mexicanas y los mexicanos que están en Estados Unidos, que son de primera, segunda, tercera o cuarta generación, muchos de ellos son parte de la vida económica, cultural, social de las distintas estados de la República de Estados Unidos, ayudan a la economía de Estados Unidos en todos los sentidos. En todos, en la agricultura, en los servicios, en la manufactura. Bueno, representan, salió hace poco, creo que es la sexta economía mundial en Estados Unidos. O sea, si se tomara como una economía lo que generan, pues es de ese tamaño. Y nuestra visión es que la cooperación para el desarrollo es lo mejor para evitar la migración. Ahora, ¿por qué no pasas la gráfica de migración que pasó Rosa Isela hoy en la reunión de la mañana? Miren cómo ha disminuido la migración de México a Estados Unidos. Desde 2019 a 2026. El periodo más alto de 2019 a 2026 fue en el diciembre de 2022, 305,608. A partir de ahí se hizo un acuerdo entre el presidente Biden y el presidente López Obrador para fortalecer distintas medidas humanitarias que ayudaran a disminuir, porque ese incremento no se dio por mexicanos,
se dio principalmente por personas de otros países que cruzaban por México para llegar a los Estados Unidos. La mayor parte de ellos eran personas de otras nacionalidades. Ahí se tomaron una serie de medidas y disminuyó de manera muy importante. Nosotros entramos en octubre del 2024 y todavía disminuyó más. En 20 de enero del 2025, cuando entra el presidente Trump al gobierno, toma una decisión que es quitar un permiso de entrada que era el CBP-1, que se podía acceder a él en la frontera sur de México. Tomó la decisión de quitar por completo ese permiso. Y nosotros también decidimos ofrecer mayor empleo y otras formas humanitarias, y también ofrecer a quien venía hacia el norte del país para poder entrar a los Estados Unidos distintos esquemas de empleo o de retorno a sus lugares de origen, de forma humanitaria siempre. Entonces vean el momento en el que estamos. Ha habido una reducción de la migración de 97.5%. Entonces, los pocos mexicanos que quieren seguir cruzando hacia los Estados Unidos sin documentación, aquí se les ofrece todas las posibilidades. Si es que son detenidos en Estados Unidos y regresados, tenemos el México Te Abraza para ofrecerles empleo, apoyos de distinto tipo para que se queden en México. Pero es esto. Ahora, los mexicanos que están allá, a ver si tienes la gráfica que presentó aquí, son 38 millones, creo que ella dijo, cerca de 40, 38 millones. Y así como ayudan a la economía nacional al enviar las remesas, pues ayudan, bueno, no ayudan, son parte fundamental de la economía de Estados Unidos, fundamental. 38 millones de personas, 34 millones tienen estatus legal o son ciudadanos estadounidenses. O sea, son solo 4 millones, y de esos 4 millones la mayoría algunos de ellos tienen 20 años, están integrados completamente en los Estados Unidos, ayudan a ambas naciones. Sin esta población, pues Estados Unidos no sería lo que es. California, por ejemplo, pero muchas entidades de Estados Unidos pues se benefician del trabajo de los mexicanos allá. ¿Qué es lo que pasa ahora en este momento de tanta ofensiva contra el gobierno de la transformación y digo yo, el pueblo de México? Todos estos que gobernaron en su momento, que se enriquecieron, y estos partidos que forman parte de o las cúpulas de estos partidos que formaron parte de todo esto que ocurrió, dicen, ahora sí vamos a recuperar nuestros fueros. Los muchos medios de comunicación, no, ahora sí vamos a regresar a poder mandar de nuevo. Sí, nada más que nosotros nos llevamos muy bien con los empresarios, pero no gobiernan. ¿Quién gobierna? El pueblo. Entonces, toda esta andanada en contra, pues están viendo ellos la oportunidad de regresar. ¿Con qué adicional? Pues un momento en los Estados Unidos, en donde hay mucha gente en Estados Unidos que busca gobiernos que estén totalmente al servicio de ellos. Un Porfirio Díaz. No solo es en México, es en otros lugares también. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Hablar, informar, decirle a la gente, no se vayan con la finta. Si no hubiera honestidad, no habría resultados.
Si la gente pensara que la presidenta no es honesta, pues no tendría el recibimiento que tengo en todos lados del país. Y en todos lados, y de distintos niveles sociales. No solo es quien recibe los programas de bienestar. Ahora, en este proceso, pues afortunadamente hay quien dice lo que piensa, porque hay algunos que son muy hipócritas y dicen otras cosas, como en la elección del 24, cuando se dijo que iban a respetar los programas de bienestar, los programas sociales, y puro cuento, nomás acabó la elección y el presidente del PAN dijo, nos equivocamos, deberíamos de haberle dicho a la gente que no íbamos a estar con los programas de bienestar. O afortunadamente Fox, a ver si tienes por ahí aquella de Fox. Sí. Un dato al respecto, Presidenta, es el Consejo Mexicano de la Carne dio a conocer en su compendio del 2025 que aumentó el consumo de la carne y pues sí, porque hay prácticamente más recursos en la a dos gente. factores importantes. Una, la estabilidad del peso mexicano y otra, el aumento de los salarios mínimos. Sí. El audio, si quieres. Bueno, no sé si… Ojalá y Xochitl nos cubra eso, de que los huevones no caben en el gobierno y tampoco en el país. Ya se acabó que estés recibiendo programas sociales. A trabajar, cabrones, como dice Xochitl. Ya nada más para que… pon ahí al del PAN que dijo que se equivocaron. Marco Cortés era, ¿no?, el presidente del PAN. O Salinas Pliego, que recientemente dijo que no votaran los que tienen programas de bienestar. Que él propone que voten todos menos los que tienen programas de bienestar. Por cierto, Sergio Sarmiento no va a votar porque recibió recientemente su pensión adulto mayor. A ver. ¿Qué pasó? Caímos en la trampa de los programas sociales. Me estoy incluyendo, ¿eh? Es quien da más. El PAN tiene 4 principios fundamentales: bien común, persona humana, solidaridad y subsidiariedad. El de la subsidiariedad es enseña a pescar, no des el pescado permanentemente, y caímos en la subasta. ¿Quién da más programas sociales? ¿Quién le pone más a los adultos mayores? ¿Quién sube esto? Y la pregunta es, ¿y la diferenciación? No logramos que la gente viera un proyecto distinto del que nos está gobernando. Y de hecho, terminamos avalando, fíjate, esto es súper importante, terminamos avalando una política clientelar, adormecedora, que no impulsa el crecimiento, que no impulsa que la gente salga adelante, sino que la mantiene en su estatus pobre. Solito que yo. Digo, para que no veamos lo que está en el fondo. Pues no se nos olvide que son 2 proyectos de nación. Un proyecto de nación que cree que si se apoya a los de arriba, va a gotear abajo. Otro proyecto de nación que dice, por el bien de todos, primero los pobres. Un proyecto de nación que demostró la corrupción por años. Otro proyecto de nación que sigue trabajando para erradicar de todos lados el régimen de corrupción y privilegios que quedó del periodo neoliberal. Un proyecto de nación que piensa que subordinarse, que bajar la cabeza, que permitir que, como decía ayer, que cocinen en tu casa, que se apoderen de tu casa, gobiernos extranjeros es lo mejor. Y otro proyecto de nación que reivindica a Hidalgo, que reivindica a Morelos, que reivindica a Juárez, que reivindica lo mejor de la Revolución Mexicana, que reivindica a Lázaro Cárdenas, que reivindica la soberanía, la independencia, la libertad, la justicia social. Son 2 proyectos.
Y en este momento lo que estamos defendiendo es este proyecto. Y lo vamos a seguir defendiendo, porque es el proyecto del pueblo de México. Ese es el debate hoy, incluso hoy. No se nos olvide, vamos a permitir que, ayer puse una metáfora, que un gobierno extranjero se meta a tu casa, cocine, se acueste en tu cama, decida por ti en qué vas a usar los recursos, cómo los vas a usar, cómo es tu sistema de justicia, o cada quien en su casa. Nos juntamos a comer, trabajamos, colaboramos, pero cada quien en su lugar. Porque eso es lo que está definición, ¿no? Y por eso lo que digo es, no se le olvide a todos, propios, y los que no concuerdan con nosotros, que hoy, como siempre, la soberanía y la independencia se defienden o no se defienden. Así de claro. Gracias. Viendo a estos hipócritas, pues vemos que siguen los hipócritas. Maru Campos, gobernador de Chihuahua, hizo un carrusel de entrevistas en donde por un lado decía que no sabía nada y después sí sabía, incluso autorizó extradiciones a los cuales no está facultada y lavándole la cara a la CIA, solamente diciendo que la DEA o que el FBI, pero realmente se contradijo, sí, pero no, o no, pero sí. ¿Qué opina usted? Mire, son dos visiones, más allá de lo que tenga que ver con lo legal, lo jurídico y eso que no lo determinamos nosotros, lo determina la Fiscalía General de la República y el Poder Judicial. Eso no me voy a meter porque no me corresponde. Desde mi punto de vista hay una violación a la ley de seguridad al permitir que personas de otros países operen en territorio, pero eso no lo determino yo. Más allá de eso, es o regresar a la época de Calderón, donde agencias de Estados Unidos opinaban, planeaban, decidían y operaban con los intereses de ellos. No todos los intereses son comunes, ¿eh? Claro que tenemos intereses comunes, muchísimos, y por eso trabajamos para evitar que el fentanilo llegue a cualquier lugar, evidentemente, para bajar la violencia en el país. Por eso pedimos que allá disminuyan la entrada de armas y nosotros seguimos apoyando en muchísimos temas para beneficio del pueblo de Estados Unidos. En lo que podamos ayudar al pueblo de Estados Unidos mientras apoyamos a nuestro pueblo, lo vamos a hacer. Eso no está en duda. El problema es quién decide cómo. Entonces, el asunto aquí es que en la época del Calderón no decidía Calderón. En toda la época neoliberal, ¿de dónde venían los dictados de la política económica? De México no, eran de los organismos financieros internacionales que se imponían en México. Eso no quiere decir que no tomemos las mejores experiencias del mundo. Pero una cosa es esa, que ellos decidan y que tú bajes la cabeza y que todo lo que ellos digan es lo que tienes que hacer. Cuando además hay una elección en noviembre y acostumbran muchas veces muchos usar a México para la elección de allá. Pues no, nosotros no queremos ser piñata de nadie. No queremos que nos usen para la elección de allá y tampoco queremos que se metan en la elección de aquí. ¿Por qué? Porque cada quien decide en su territorio. Somos naciones soberanas. Pues una cosa es permitir que ellos digan cómo, que planeen, que hagan, incluso que operen. Y otra cosa muy distinta es, a ver, vamos a sentarnos, ¿en qué coincidimos? ¿Cómo trabajamos?
Nos ayudas con inteligencia, adelante, tienes información para hacer detenciones de personas relevantes, adelante, dánoslas para que nosotros podamos operar. Nosotros también te decimos, allá hay unos que son empresarios que se dedicaron al huachicol durante muchos años, que le hicieron mucho daño a México y que queremos que los extradites para que nos den toda la información y además que cumplan sus penas en México. Pero y con base en pruebas. Como ellos piden pruebas, nosotros también pedimos pruebas. O sea, una es que ellos decidan y otra es colaborar, coordinarse, cooperar, trabajar conjuntamente en muchos temas. Pero quien decide aquí es el pueblo, que no es la presidenta, no es el secretario de la Defensa, es garantizar la soberanía de la nación. E intereses, o sea, porque en este caso, pues también hay intereses de otro tipo que no tienen que ver con la seguridad. Por eso decimos, la mejor manera que nos ayudemos es que ellos operen allá. ¿Cómo? Bájenle la entrada de armas, entre otras cosas. Y nosotros aquí también trabajamos conjuntamente. Entonces, de muchos gobiernos del PAN o del PRIAN, pues, ¿qué es? Seguir como venían trabajando en la época de Calderón. Pues eso no. El otro día unos compañeros decían, es que pusieron un logotipo de la policía de Nueva York en las patrullas. Nadie dice que no cooperen con la policía de Nueva York en convenios para ayudar a ver cómo fortalecen la policía de un municipio. Pero ponerle a una patrulla un logotipo extranjero, pues ¿en qué estás pensando? ¿Que lo de allá es mejor que lo de acá? Aspiracionistas. No, es una visión. Yo creo que vieron muchas series de televisión de esas de La Ley y el Orden, la verdad. Y entonces dijeron, no, pues eso es. Ponle ahí a la patrulla para que diga la gente, no, sí, es como allá, como en Nueva York. O sea, ¿cómo? La verdad. Entonces, son dos proyectos de nación, son dos visiones. Y nuestra visión, la del humanismo mexicano, tiene algo muy especial, que tiene que ver con la definición de por qué nuestra posición frente a España, por qué se llama dignidad. La dignidad del pueblo de México, esa no se toca y además se está recuperando y se está rescatando. ¿Y quién la rescata? El propio pueblo. Eso es lo más poderoso que pueda haber. Ayer les platicaba cómo es que imagínense un presidente de Estados Unidos que participó, o sea, que fue el presidente después de la guerra civil, que fue parte de la invasión a México, dice en sus memorias, nunca he visto personas tan valientes y tan dignas como los soldados mexicanos. Eso es la dignidad. Imagínense ustedes a los niños héroes de Chapultepec por defender la bandera, poniendo su vida en riesgo, o a los indígenas de Puebla, dispuestos a enfrentar al mejor ejército del mundo, los franceses, o a la población de Veracruz, que defendió Veracruz en 1914 con la invasión de nuevo de Estados Unidos en Veracruz. Eso se llama recuperar la dignidad, el amor por nuestra historia, por lo que somos, por la grandeza cultural. Porque además, con todo respeto, los valores del pueblo de México son mucho más poderosos que los de nuestros vecinos. Cada uno tenemos los nuestros, pero allá eligieron lo material
Y acá no. Aquí, gracias a los pueblos originarios, lo espiritual tiene un valor profundo y eso genera valores. Por eso no hay que acomplejarse y tener muy claro el momento que vivimos y hasta dónde hemos llegado. Porque la defensa de las conquistas del pueblo le corresponde al pueblo. Y la defensa de la soberanía, por supuesto que le corresponde a la presidenta, pero también al pueblo. Juntos. Entonces, tener muy claro las intenciones en todo. ¿Cuál es la intención? ¿Hasta dónde se quiere llegar? ¿Cuál es el interés de algunos sectores? No solo de Estados Unidos, del mundo, de la derecha. Pues tener gobiernos a modo. Pero aquí no. Entonces, todos los que escriben, todos, tienen que considerar eso como lo primero, porque si no nos confundimos y andamos pensando en otras cosas. Muchas gracias.